Protección con dignidad. Si no habla bien el castellano. A ejercer determinada profesión no tendrá validez. Y que nadie está encima de la ley. Comisión Nacional de Derechos Humanos. Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ciencia. Con sus derechos no se juega. Valer tus derechos. Derechos humanos. Hace valer tus derechos. Leer tus derechos. Hace valer tus derechos. Nacional de Derechos Humanos hace valer tus derechos. Ver a la sociedad. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un organismo público autónomo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organismo público autónomo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organismo público autónomo. Derechos y hazlos valer. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Estamos con las víctimas. Jurídica y atendemos quejas de manera confidencial. Contra el abuso del poder, la CNDH defiende y promueve tus derechos humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organismo público autónomo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organismo público autónomo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organismo público autónomo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organismo público autónomo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organismo público autónomo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organismo público autónomo. Organismo público autónomo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organismo público autónomo. De tus derechos humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organismo público autónomo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Derechos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Los de la CNDH son derechos con nuestros derechos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. CNDH defiende y protege tus derechos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 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 25 años junto a ti. A la CNDH. 25 años junto a ti. 25 años junto a ti. CNDH te defiende. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defiende. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos con las familias y por la diversidad. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 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 Nacional de Prevención de la Tortura. Poder de la gente. El poder de la gente. El poder de la gente. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 1990, el poder de la gente. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. CNDH, desde 1990, el poder de la gente. Desde 1990, el poder de la gente. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. México. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 30 años. Defendemos al pueblo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 30 años. Defendemos al pueblo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Defendemos al pueblo. Defendemos al pueblo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
Migrar es humano. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Migrar es humano. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Identidad y libertad. Migrar es humano. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Migrar es humano. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Migrar es humano. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Migrar es humano. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Migrar es humano. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. 8VG 2023. En la CNDH defendemos al pueblo. En la CNDH defendemos al pueblo. En la CNDH defendemos al pueblo. 5 días del año. En la CNDH defendemos al pueblo. cndh.org.mx. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.